Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos eliminar los metadatos personales que contienen los archivos dentro de nuestro sistema operativo Windows 11. Antes de compartir cualquier archivo con otras personas es esencial eliminar los metadatos personales de archivos antes de enviarlo. La eliminación de los datos solo requiere unos pocos clics y es bastante sencillo de hacer. Mira, voy a utilizar esta imagen que acabo de crear para un logo de una página que he creado. Te invito y aprovecho este vídeo para que visites finanzascreativas.com, que es un blog relacionado con la superación de las finanzas personales, cómo administrarte mejor las finanzas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, lo que vamos a hacer en esta foto, antes de enviarla y ya sea por correo o compartirla en una red social, es quitarle los metadatos personales que contienen este archivo. Tanto esto como cualquier otro archivo que queramos enviar. Y para hacer eso solamente tendremos que hacer un clic derecho sobre el archivo y nos vamos a dirigir a las propiedades. Una vez dentro de las propiedades del archivo te vas a dirigir a la pestaña de detalles, que aquí aparece muchísima información relacionada con este archivo, pero nunca nos fijamos en esta opción que tenemos aquí, quitar propiedades e información personal. Haremos un clic sobre ella y verás que te aparece esta nueva ventana en la cual podemos quitar las siguientes propiedades. Podemos elegir manualmente lo que queremos quitar, podemos seleccionarlo todo, ¿vale? Y quitar o crear primeramente una copia, ¿vale? Y después quitarlo. Pero vamos a elegir esta opción, así que vamos a seleccionarlo todo, vamos a aceptar y de esta manera es como le estamos indicando a nuestro sistema operativo y a este archivo en particular que no lo vamos a enviar con ningún tipo de metadatos personales. Por lo tanto, toda esa información se borra y ahora sí puedes enviar perfectamente tu fichero, que no aparecen datos ninguno de ningún dato tuyo, vamos. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado, y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.